pasar con Acab. Porque Acab es rey de Israel en el tiempo que Elías va a hablar de parte de Dios. Y la Biblia nos dice que Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor. O sea, fue un rey malo. Adoró a dioses falsos, se casó con una mujer sidonia llamada Jezabel, que prácticamente era una bruja, fue un veneno para su propia alma de Acab y para el alma de todo Israel, ¿sí? Ella era adoradora de Baal, así que ella incitó a Acab a hacer toda clase de perversidades, pero sobre todo lo incitó, ¿verdad?, a adorar a Baal. Y dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que Acab construyó un templo para Baal. Y no solamente un templo, sino un altar también a Baal y lo adoró. Ahora, Acab no solamente era un adorador de este dios Baal, sino que Acab constituyó la adoración a Baal, el baalismo, como la adoración oficial de toda la nación, ¿sí? O sea, por un momento en la historia, Dios dejó de ser el Dios de los judíos, ¿verdad? La adoración oficial de todo el reino era la adoración a Baal. Y dice el texto que no hubo otro rey antes de él que fuera tan malo como Acab, ¿verdad? O sea, ningún rey había caído tan bajo. Ahora, hay una frase que es durísima, ¿verdad? Que dice la Biblia que fue en gran abominable, ¿verdad? Yo cuando me peleo con mi esposa, ¿verdad? A veces ella me dice cosas feas, ¿verdad? Y yo a veces también, casi nunca, ¿verdad? Casi nunca, ¿verdad? Pero, o sea, que te digan, eres una abominación, eso ya es otro nivel, ¿verdad? O sea, si tu esposo o tu esposa te ha dicho, eres una abominación, dile, oye, tranquila, ¿verdad? No es para tanto, ¿verdad? Soy malo, pero tampoco, ¿verdad? Pero, o sea, qué fuerte, ¿verdad? Que la Biblia le dice de ese hombre que fue un hombre en gran manera abominable, ¿sí? Sobre todo ante los ojos de Dios, ¿sí? Ahora, en tiempos de Acab y de Jezabel, la nación estaba literalmente hundida en una completa oscuridad. Habían abandonado a Dios y se habían entregado a los dioses falsos. Y tanto Jezabel como Acab y todo el pueblo odian la verdad, ¿sí? Odian la verdad. Llaman malo a lo que es bueno y llaman bueno a lo que es malo. Y es tanto el odio por la verdad que Jezabel emprende una persecución violenta en contra de todos los profetas del Dios verdadero, ¿verdad? De Jehová. Entonces, esta nación está hundida en la maldad, está hundida en la maldad, en las tinieblas, están persiguiendo a los profetas, los están matando, han desechado a Dios, han construido un templo para Baal, han construido un altar para Baal, lo están adorando, es la religión oficial de todo el reino. Y la pregunta es, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Porque Dios, ¿verdad? Dios puede mandar fuego del cielo, ¿verdad? Y quemar y consumir a esas personas, pero ¿qué hace Dios? Pues Dios les levanta un nuevo profeta, ¿sí? Y eso es precioso. O sea, qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Porque en medio de esta gente malvada que odia su verdad, donde abunda la maldad, ¿verdad? Sobreabunda la gracia y el amor y la misericordia de Dios. Entonces, Dios está siendo provocado de una forma grosera. Y Dios levanta un nuevo profeta. ¿Y qué clase de profeta levanta Dios? ¿Verdad? Porque qué paciencia la de Dios. Qué paciencia y qué amor y qué misericordia. Ahora, Elías es un hombre como un ruido chocante, ¿verdad? No sé si alguna vez has escuchado un ruido, ¿verdad? Que
que es chocante, que es insoportable. Por ejemplo, yo hace unos días fui a sacar a unos duplicados de llaves, ¿verdad? Y el ruido cuando están dándole forma a las llaves, ¿verdad? Es un ruido feo, ¿verdad? De cómo están cortando el metal. Entonces, Elías es un ruido chocante. En medio de la oscuridad, Elías es la luz. En medio de la enfermedad, Elías es medicina. Elías es un hombre incómodo para toda la nación, pero es un hombre necesario. Ahora, Elías aparece prácticamente de la nada. La Biblia no nos dice quiénes son sus padres, no nos dice la Biblia nada de su pasado. Él aparece como un hombre que viene a hablar de parte de Dios. ¿Sí? Ahora hay algo bien curioso, porque Elías, el nombre de Elías, literalmente significa Jehová es Dios. Jehová es Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es interesante? Porque en medio de un pueblo que dice que Baal es Dios, Elías en su nombre porta la verdad, ¿verdad? En su nombre porta la verdad. Jehová es Dios. Y Elías se presenta delante de Acab y le dice: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy. Son sus primeras frases, ¿verdad? Y son interesantes también, porque la primera frase que sale de su boca de este hombre es decirle a Acab: vive Jehová, ¿verdad? Vive el Señor. O sea, en otras palabras, Elías le está diciendo a Acab: Acab, Dios es una realidad. Es una realidad. Dios no es un cuento ficticio. Él no es la invención de un hombre. Dios no es una leyenda. Dios no es un mito. Dios es el Dios que vive. Él es real. Vive Jehová, ¿verdad? Vive Jehová delante de quien estoy. ¿Sí? Las versiones más antiguas, ¿verdad? Dicen delante de la presencia de quien estoy. Pero esa frase significa tal cual de quien soy y a quien pertenezco, ¿verdad? Acá tú eres un vendido. Te has vendido a la religión falsa. Eres una veleta acá. Pero yo sé de quién soy, sé a quién pertenezco y sé a quién sirvo. ¿Sí? Ahora después, Elías le dice: ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca, ¿verdad? O sea, el mensaje de Elías fue: no va a llover. En todo este tiempo no va a llover, ¿sí? Ahora, la sequía duró 3 años y 6 meses. Durante 3 años y 6 meses el cielo se iba a cerrar completamente. ¿Sí? Y esto para mí es como una declaración como de guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Baal, curiosamente, Baal significa el Dios de las tormentas, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. Eso significa Baal, ¿verdad? Y de repente Elías viene y dice: hey, no va a llover, ¿verdad? Hazle como quieres. Ora a tu Dios todo lo que puedas. Dile al Dios tormentas, de las lluvias y de la fertilidad, que haga caer lluvia del cielo, pero no te va a responder, porque aquí vengo a decir que Jehová es Dios, es Dios. Entonces para mí es una declaración de guerra, ¿verdad? De Elías diciéndole a Acab: te voy a demostrar quién es el Dios verdadero. Entonces Elías ora para que no llueva, ¿verdad? Y Dios va a enviar una sequía. Y esto Elías no lo hace para castigar al pueblo. O sea, Elías no es un hombre masoquista, ¿verdad? Que quiere castigar al pueblo. Lo que Elías quiere hacer es demostrar que Dios es el Dios verdadero, que Dios sea reivindicado. Demostrar quién es el Dios que gobierna. Entonces la sequía va a durar, ¿verdad? 3 años y 6 meses. La sequía va a arruinar las cosechas. El ganado va a morir. Los niños van a gemir a causa del hambre, porque Dios va a ser reivindicado. Ahora hay cosas muy interesantes, ¿verdad? En todo este capítulo 17
Y vamos a pasar por alto muchas, porque quiero que enfaticemos ciertas cosas, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver como en actos, ¿verdad? Porque Elías, ¿verdad? Predice que no va a haber lluvia en 3 años y 6 meses, y todo el capítulo 17 nos va a decir qué pasó con Elías durante ese tiempo, ¿sí? Entonces, acto número 1, Elías sustentado en el arroyo, ¿sí? Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿No está confuso? Ustedes son bien buenos. Ok, verso 2 dice: y vino a Elías palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente, a un lado del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió después de algún tiempo, el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Ahora se calcula que Elías estuvo viviendo en este arroyo llamado Querit. Estuvo viviendo aproximadamente 1 año, ¿sí? Elías estuvo ahí, en ese retiro. Ahora, aquí vamos a empezar como a conectar puntos. ¿Me ayudas, Elías? ¿Puedes checar? Que pongan algo de fondo. Hasta ahorita, ese es el momento más grande de Elías, ¿verdad? Es el momento más grande de Elías. Hasta ahorita ha sido que él estuvo delante del rey, ¿verdad? Estuvo delante del rey. No va a llover por mi palabra durante 3 años y medio. Los cielos se van a cerrar. He orado y no va a llover durante 3 años y medio. Hasta este momento, ese es el momento más grande de Elías, ¿verdad? Es su momento wow. Ahora, parece poca cosa, ¿verdad? Pero tú, pararte delante de un rey, que tú eres un desconocido, estar delante de un rey y decirle que no va a llover en 3 años y medio, porque tú has orado y Dios te ha dicho que sí, así va a ser, no es poca cosa, ¿verdad? Pero todos los que conocen la historia de Elías saben que no va a ser su momento más grande de Elías, ¿verdad? Hay un momento que es como el momento, ¿qué palabra usar? Su momento top, su prime, ¿verdad? El momento donde dice, este vato se pasó de lanza, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es ese momento? Pues cuando Elías va a terminar la sequía y Elías va a juntar a todos los profetas falsos, que son 450 profetas de Baal, los va a juntar en una montaña y Elías les va a poner un desafío y les va a decir, es tiempo de que dejen de estar claudicando entre 2 pensamientos. Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es Dios, síganle a él. Y vamos a demostrar en esta hora quién es el Dios verdadero. Así que ustedes, profetas, van a preparar un sacrificio, ¿verdad? Y van a orar a su Dios Baal, y si Dios Baal manda fuego del cielo y consume ese sacrificio, Baal es el Dios verdadero, ¿verdad? Luego yo voy a tomar, ¿verdad? También un ganado, voy a hacer un sacrificio, voy a orar a Dios para que mande fuego del cielo, y el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios verdadero. Obviamente, ¿verdad? Si tú conoces la historia, sabes que los profetas de Baal empezaron primero, ¿verdad? Y empezaron con mucho ánimo y orando, ¿verdad? Y obviamente no pasaba nada porque Baal no existe, ¿verdad? Entonces no les contestaba, y Elías parece que se burla de ellos, ¿verdad? Y le dice, hey, háblenle más fuerte, tal vez su Dios no los escuche, ¿verdad? O se fue a meditar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no pasó nada. Y la cosa se pone más intensa al punto que ellos se empiezan a cortar el cuerpo, ¿verdad? Como para llamar la atención de su Dios. Pero Baal nunca responde nada, ¿verdad? Porque Baal no existe, ¿verdad? Por si tú estás pensando que Baal existe. No, Baal no existe, ¿verdad? Y luego llega el momento de Elías. Prepara su sacrificio, ¿verdad? Lo corta, pone piedras,
pone corta su ganado, lo pone en el altar, ¿verdad? Dicen que le echa agua a ese sacrificio, ¿verdad? Para que no haya duda. Y ora, ¿verdad? Ora. Y Dios envía fuego del cielo que consume el ganado que puso en el sacrificio, consume todo el agua que había mojado el ganado, y dice la Biblia que consume hasta las piedras. Y Elías agarra y en un acto, ¿verdad?, de celo, manda a capturar a los 450 profetas falsos y los mata en ese lugar. Y ese, ¿verdad?, es el momento wow de Elías, ¿verdad? Es el momento top, es donde uno dice, este hombre, ¿verdad?, es una pasada. Y yo creo que es una pasada de Elías, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, hay dos hombres que se le aparecen para platicar con Jesús: Moisés y Elías, ¿verdad? Elías. Entonces, está ese momento, ¿verdad? Su momento cumbre, de ahí en la montaña del Carmelo, orando por fuego, no ha llegado. No ha llegado. Entonces, hasta ahorita, su momento más grande es orar por la sequía, ¿verdad? Que no llueva. Entonces, va a haber un momento, no es un momento más grande, el Carmelo, el fuego. Pero ¿qué hace Dios antes de llevarlo a esa gran batalla? Pues Dios lo retira al profeta, ¿verdad? Lo retira, lo saca de la escena y se lo lleva a un lugar, a un arroyo llamado Kerit, ¿sí? Para que lo podamos visualizar mejor. No sé si has visto cuando los peleadores de box, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Dicen, no sé, Charlie, ¿verdad? Yo y Charlie vamos a pelear, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Se presentan los peleadores, ¿verdad? Y hacen todo una faramaya, ¿verdad? Y se insultan y se dicen de cosas, ¿verdad? Luego hasta dicen, así como estás bien chiquito, ¿verdad? Tú estás chiquito, Charlie, pero... Y se dicen de cosas... Y a veces hasta se golpean, ¿verdad? Un poquito. Y en ese momento pactan para una fecha, ¿verdad? Dicen, vamos a pelear el 5 de septiembre. Esa va a ser la fecha de nuestra pelea y vamos a pactar por esa fecha y vamos a llegar a tal peso para pelear, ¿sí? ¿Y qué hacen después los peleadores? ¿Qué hacen después de que pactan para la fecha de la pelea? ¿Qué hacen? Se van al gimnasio, ¿verdad? Se van al gimnasio, se van a entrenar, ¿verdad? Van a entrenar, van a estar en forma, empiezan a buscar cuál va a ser su estrategia, hacer ejercicio ya sea para subir de peso o para bajar de peso, ¿verdad? Se van al gimnasio. Entonces Dios tiene una batalla preparada para Elías. Va a desafiar a 450 profetas falsos, va a orar para que caiga fuego del cielo, pero Dios le dice, Elías, hoy toca gimnasio. Hoy toca entrenamiento, ¿verdad? Hoy todavía no, Elías. Todavía vas a entrenar. Sí, esta va a ser tu batalla principal, pero ahorita, ¿verdad? Toca gimnasio. ¿Sí? No se van de inmediato al ring, ¿verdad? Van a entrenar y a estar en mejor forma. Entonces Dios retira a Elías. Lo está retirando y se lo va a llevar al gimnasio. ¿Por qué? Porque para estar firme en esta montaña, orando por fuego y desafiando a los profetas, Elías necesita nuevas experiencias con Dios. Nuevas experiencias, ¿sí? O sea, es como si Dios le dijera, Elías, hay una batalla muy grande para ti, muy grande. Pero ahorita, Elías, tú necesitas nuevas experiencias conmigo. Necesitas experiencias, Elías, que te hagan más dependiente de mí. Necesitas experiencias que te hagan más seguro en Dios, que te hagan más fuerte en Dios. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo mi primera aplicación, ¿verdad? Porque hay batallas que obviamente tú y yo vamos a librar. Hay montañas donde vas a pelear, pero hoy, ¿verdad? Hoy toca gimnasio. Hoy toca gimnasio. Hoy Dios quiere guiarte paso a paso para que puedas conocerlo mejor. Ahora, es bien curioso que Dios va guiando a Elías paso a paso. No le dice todo de golpe, ¿verdad? No le da un mapa amplio de todo lo que va a suceder. Solamente le dice, vete al arroyo, vete al arroyo.
vete ahí, a ese arroyo. Y yo me imagino a Elías, pero Señor, ¿y después del arroyo a dónde? Porque seguramente ese arroyo se va a secar, ¿verdad? ¿Qué sigue después? Pero Dios no le dice nada. Ahora, esta es otra aplicación, ¿verdad? Porque con frecuencia el Señor no nos da nuevas instrucciones hasta que obedezcamos la instrucción que ya recibimos, ¿verdad? O sea, Dios no nos va a pedir hacer algo más si no obedecemos lo que ya Dios nos dijo, ¿verdad? O sea, si Dios te dice, hey, ve y perdona a esa persona, Dios no te va a decir, tú puedes decir, Señor, pero ¿y si no me perdona? ¿Y si las cosas no se arreglan? ¿Y qué va a pasar? Y Dios dice, no, tú ve. Señor, pero ¿qué le digo? Tú ve. Y si yo pospongo, ¿verdad? Lo que Dios me está pidiendo hacer, de repente entro, ¿verdad? Una temporada donde no siento a Dios, siento que no lo escucho, que no conecto con Él, pero es que no estoy obedeciendo la instrucción que ella me dio, ¿verdad? A veces Dios dice, hey, deja ese trabajo. Señor, pero ¿y a dónde puerta toco? ¿Y qué hago? Y Dios dice, tú déjalo. O sea, no esperes un mapa amplio de Dios. Tú déjalo. Señor, pero ¿cómo me voy a sostener y de dónde vendrá la comida? Tú déjalo. Ahora, Dios casi siempre hace esto, ¿verdad? Y cuando Dios hace esto, ¿sí? Cuando Dios hace esto, Dios lo que está entrenándonos es en nuestra dependencia, ¿verdad? En nuestra dependencia. Dios le dice a Elías, muéstrate acá, ¿verdad? Muéstrate. Y yo me imagino que Elías también dijo, Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Verdad? Bueno, le voy a decir que no va a llover por mi palabra, pero ¿cuánto tiempo le digo que no va a llover? ¿Y qué hago después? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Porque, híjole, yo me imagino que cuando yo me presente delante de este hombre, se va a revolver todo, ¿verdad? Pero Dios no le dijo nada, hasta que después él fue y le dijo a Acab, no va a llover. Entonces Dios le dijo, vete hacia Kerit, vete a ese arroyo, ¿sí? Ahora, que Elías se fuera a este arroyo llamado Kerit, parecía una broma, ¿verdad? Parece un chiste de Dios, porque leímos, ¿verdad? Que está literalmente a un lado del Jordán, ¿verdad? Eso decía, vete al arroyo del Kerit, que está a un lado, al occidente del Jordán. Ahora, yo pienso que si Kerit está enfrente del Jordán, ¿por qué no es mejor ir al Jordán? ¿Por qué no? ¿Verdad? O sea, ¿no es mejor? O sea, Dios, Kerit es un charco, es un arroyo que se llena por la lluvia. Digo, sí lo sabes, ¿verdad? Y tú, Señor, acabas de decir que no va a llover. O sea, Dios, ¿no te das cuenta que me estás mandando a un lugar que obviamente se va a secar? ¿Por qué no mejor voy al Jordán? No, Señor, ¿no será mejor una mejor idea ir al Jordán que ir a un arroyo? ¿Sí? O sea, Señor, es una broma. Ahora, escúchame bien, humanamente hablando, es mucho más inteligente ir al Jordán que ir a Kerit. Es obvio, ¿verdad? O sea, humanamente hablando, es mucho mejor ir al Jordán, que es un río, que ir a un arroyo que se va a secar. Ahora, yo aquí me hago una pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces Dios es así. O sea, muchas cosas que Dios nos pide hacer o decisiones que Dios nos pide tomar, humanamente hablando, hay mejores decisiones que tomar, ¿verdad? O sea, hay mejores trabajos que el que Dios está orillando a tomar. Hay lugares donde puedes ganar mejor. Hay mejores, ¿verdad? Decisiones. Pero Dios dice, no, vete al arroyo. Y tú dices, Señor, pero no te das cuenta que el Jordán es mejor. No, tú vete a Kerit. Ahora, efectivamente, el arroyo se secó, ¿verdad? Terminamos leyendo que el arroyo se secó. Y yo me imagino que poco a poco, ¿verdad? Elías veía cómo el agua se iba secando del arroyo, ¿verdad? Cómo el agua iba disminuyendo hasta que se secó. Y cuando Elías vio esto, ¿verdad? Cuando el agua menguaba, Elías no hizo sus maletas. O sea, cada día Elías veía que el agua iba disminuyendo del arroyo, que cada vez la corriente era más chiquita. Y Elías no dijo, uy, híjole, como que se está acabando el agua, como que se está acabando, como que mejor agarro mis maletas y me voy al Jordán. Yo sabía
Yo sabía que el Jordán era mejor opción, entonces agarro mis maletas y me voy, ¿verdad? Pero Elías no hace eso, ¿verdad? O sea, Elías se queda ahí. ¿Qué hace Elías? Que esperó en Dios. ¿Qué hizo? Esperó en Dios, esperó. Elías no se movió. El arroyo se iba secando hasta que se secó y Elías no se movió. Ahí se quedó hasta que se secó, esperando en Dios, esperando la nueva instrucción de Dios. Ahora, la Biblia no lo dice, pero yo creo que el diablo andaba por ahí, ¿verdad? Y el diablo de seguro le decía, Elías, ¿y si Dios se ha olvidado, Elías? ¿Y si Dios se ha olvidado? Elías, ¿no te das cuenta que tú no le importas a Dios? Elías, eres un tonto. Tú sigues aquí, Elías. ¿Sigues aquí? Pues bueno, Elías, sigue aquí en Querit. Y Querit va a ser tu tumba, Elías. Va a ser tu tumba. Tú ahí quédate y verás cómo te mueres en el Querit. Pero Elías se quedó hasta que el arroyo se secó. Y el verso 7 dice, sucedió que después de algún tiempo, ¿le subes, Elías? Algún tiempo, el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él la palabra del Señor diciendo. O sea, Dios dejó que se secara, que se secara. Y Dios no le dio una instrucción a Elías antes hasta que se secara. ¿Por qué? Porque Dios está entrenando a Elías, ¿verdad? Elías está en el gimnasio, está en la escuela de Dios y Dios quiere que Elías aprenda a depender de Dios, que aprenda a depender, que aprenda a esperar. No es un escenario cómodo y muchas veces Dios no nos va a poner en escenarios cómodos, ¿verdad? O sea, muchos escenarios y circunstancias en las que Dios nos va a poner no van a ser cómodas. Son escenarios donde Dios quiere que aprendamos a escucharlo y a esperar. Y déjame decirte algo, Dios no llega tarde. Dios no llega tarde. No ves a Elías muriendo en el arroyo. Dios no llegó tarde. En el momento, ¿verdad?, que Elías aprendió a esperar, entonces Dios llegó. Entonces Elías y tú y yo estamos en el gimnasio, ¿verdad? Y nos toca aprender dependencia, depender de Dios, esperar. Ahora Dios va a dejar que los arroyos se sequen. Dios lo va a dejar. Dios va a dejar que los arroyos se sequen poco a poco delante de nuestros ojos. Y Dios va a dejar que se sequen para probar nuestra fe y qué tanto le obedecemos a Dios. Hace unos días, ¿verdad? Un amigo me dijo, nos mandó un mensajito, me dijo, Jorge, oren por mí porque el trabajo en el que estoy se cerró como toda esta área de trabajo la van a pasar a la Ciudad de México y tengo dos opciones, o conseguir otro trabajo o irme a Ciudad de México y no me voy a Ciudad de México, ¿verdad? Entonces yo pensé, dije, no, tal vez está, pues solamente es un buen trabajo, gana bien, ¿verdad? Familia depende de prácticamente en su mayoría de él. Entonces yo dije, tal vez está desesperado. Y yo le escribí y le dije, hey, recuerda que Dios muchas veces va a dejar que los arroyos se secan, se van a secar. Te toca aprender a esperar, a ser obediente, a depender, ¿verdad? Y me gustó que él me dijo, tranquilo, ¿verdad? Estoy bien, de verdad que estoy bien. Pero Dios muchas veces va a dejar que los arroyos se vayan secando poco a poco, ¿verdad? Que la enfermedad no da marcha atrás, sino que sigue su curso. Y muchas veces va a terminar en muerte. Y muchas veces, ¿verdad?, los trabajos se van a perder y la economía va a menguar. Y Dios va a permitir que los arroyos se sequen delante de nuestros ojos, ¿verdad? Se vayan secando. Porque Dios está probando nuestra fe, nuestra obediencia. Mientras yo escribía, yo pensaba en algunas personas que son solteras, ¿verdad? Porque imagino que aquí hay solteros y en Life también hay solteros, ¿verdad? Y algunos pueden empezar una relación en cualquier momento.
¿verdad? Pueden empezar una relación en cualquier momento y el diablo lanza los dardos, ¿verdad? A los corazones. Te vas a morir en Kerit, te vas a morir soltero, ¿verdad? Busca a alguien, busca. Y entonces, ¿verdad? Hace que uno se desespere, ¿verdad? Y empiece a desesperarse, a tocar puertas, a precipitarse, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere, ¿verdad? Es que tú y yo aprendamos a esperar, que esperemos, que creamos en Él, que obedezcamos su palabra, que no nos precipitemos y no salgamos corriendo a tocar puertas. No corras. Si ves que el arroyo se está secando, no te desesperes. No empaques tus maletas, ¿verdad? Digas, me voy al Jordán a buscar un mejor empleo, a buscar a una persona. No te desesperes. Aprende a esperar. Aprende a esperar. Porque ese músculo de fe que se está desarrollando te va a servir para las batallas que Dios tiene por delante. ¿Sí? Te va a servir para la montaña, ¿verdad? Le va a servir a Elías para esa montaña donde desafió a los profetas. Dios entrena a Elías, ¿verdad? Y lo está entrenando de una forma rara. Porque Dios lleva a Elías, ¿verdad? Lo lleva al gimnasio, pero escúchame bien. Dios no lleva a Elías al gimnasio para que Elías vea sus propios músculos. Dios no lleva a Elías al gimnasio para que Elías vea sus propios músculos. Dios lleva a Elías al gimnasio para Dios enseñarle sus músculos a Elías. Para eso Dios nos lleva al desierto. Para eso Dios nos lleva a las circunstancias difíciles. Dios no te lleva solamente a que desarrolles fe y a que desarrolles paciencia. Dios te lleva a las circunstancias difíciles para enseñar sus músculos, su poder, su capacidad, su paciencia, su bondad, su provisión. ¿Y qué hace Dios? ¿Verdad? Dios le va a enseñar su músculo a Elías, ¿verdad? Le va a enseñar su músculo. Entonces, ¿verdad? Dice que Dios le dice, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por el atardecer, y bebía del arroyo. Ahora, ¿tú crees eso? ¿Tú lo crees? O sea, ¿tú crees que cuervos, ¿verdad? Le traían comida a este hombre, pan y carne por la mañana y por la tarde? Porque eso es increíble. O sea, es el despliegue. Dios está desplegando su poder. Dios está ordenando que aves carroñeras, que si tú te descuidas te sacan los ojos, durante meses eran los meseros de Elías, ¿verdad? O sea, Dios está enseñando poder a Elías. Ahora imagínate que Elías está escribiendo un diario, ¿verdad? Elías tiene un diario y él está escribiendo en su diario, Elías, ¿verdad? Está escribiendo y Elías dice: Kerit, día 1, estoy en el arroyo y no salgo de mi asombro. Esto es más que alucinante. Los cuervos me han traído pan y carne. Me lo han traído por la mañana y me lo han vuelto a traer por la carne. Supongo que Dios se ha reído de mi cara al ver mi sorpresa. Kerit, día 2. Estoy que no lo puedo creer. Los cuervos han vuelto de nuevo, pan y carne. Qué pena, dice Elías, que no se ha inventado el iPhone, porque sería un video viral, ¿verdad? Grabando a los cuervos trayendo pan y carne. Pero lo que en verdad me asombra, dice Elías, lo que en verdad me asombra es comprobar el poder y la autoridad de Dios. Con cuánta facilidad Dios ordena a estas aves y estas le obedecen. El Salmo 135 dice: porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los cielos. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra.
y en todos los abismos. Acto número 2, sustentado por la viuda. Vino a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ¿verdad? Vete del Querit, levántate a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda que de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua, ¿verdad? En una sequía, tráeme agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, veas como has dicho, pero primero hazme a mí, ¿verdad?, una pequeña torta de eso y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en el que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces Elías está ahora en Sarepta, y Dios le dice que una viuda extranjera le va a dar de comer. Entonces entra a la ciudad, ve a la viuda, le pide agua y le pide pan, y la mujer le dice: no tengo, Elías, no tengo. Tengo un puñado, Elías, de harina y un poquito de aceite. Voy a ir y preparar algo con eso. Me lo voy a comer junto con mi hijo y se acabó. No hay más. Vamos a morir. Y Elías le dice: ok, haz eso, pero primero tráeme a mí una torta, un poquito, un pedacito a mí primero, dámelo a mí primero, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, cuando le hice eso, Elías ya había escuchado la voz de Dios. Elías le dice, ¿verdad?, dame a mí primero, porque Dios dice: la harina y el aceite no se van a acabar hasta que vuelva a llover. Entonces esta mujer se va, y yo me imagino que el diablo, ¿verdad?, seguro ahí andaba porque anda cerca, le dice: Elías, eres un sinvergüenza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de dame a mí primero? ¿No te das cuenta que esta mujer es viuda? Es pobre. Eres un sinvergüenza, Elías. Elías, ¿tú crees que esta mujer va a regresar? ¿No acabas de escuchar, Elías? ¿De dónde es esa mujer? ¿De Sidón? ¿Recuerdas de dónde era Jezabel? Era de Sidón también. Elías, estás en la tierra de tus enemigos. ¿Tú crees que esta mujer va a regresar? Va a regresar, pero con los hombres de la ciudad, y te van a matar, Elías. Pero esta mujer regresa, ¿verdad? Y le da de comer Elías. La mujer regresó, cocinó primero para Elías y luego para ella. Entonces yo me imagino a Elías escribiendo en su diario, ¿verdad? Está Elías. Diario de Elías. Sarepta, día 100. Estoy en Sarepta y no puedo evitar las lágrimas al ver el rostro de esa mujer mientras cocina. Me gusta escuchar su risa cuando voltea la vasija y sigue saliendo el aceite. Dios es Dios. No solo tiene autoridad sobre los animales, Dios tiene poder sobre la materia. El Dios que cuando no existía nada dijo: hágase la luz, es el Dios que ha dicho que el aceite y la harina no escasee, y así ha sido hecho. Acto número 3, resucitando a los muertos. Pero sucedió después de estas cosas que se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grande que no quedó aliento en él, en el niño.
Y ella le dijo a Elías: ¿Qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido para memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó en su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó en su propia cama y clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Entonces el niño enferma, ¿verdad? Y yo me imagino que cuando el niño está enfermo, seguramente Elías ora, ¿verdad? Ora por el niño. Pero Dios permitió que el niño muriera. Dios lo permitió. Y tal vez Elías está desconcertado, ¿verdad? Sin saber qué hacer, ¿verdad? Tal vez cargó con el muerto, como dice la Biblia, lo llevó a su cuarto y empezó a orar. Y Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que muriera? No lo entiendo, Señor. No lo entiendo. ¿Por qué permitiste que muriera el hijo de esta viuda que me está sustentando? Y el diablo, ¿verdad?, le dice: ¿ese es tu Dios, Elías? ¿Ese es tu Dios? Pues vaya tipo de Dios que tienes, Elías. Vaya tipo. Pero la fe de Elías se hace fuerte, ¿verdad? Y Elías levanta una oración que es única hasta ese momento, ¿verdad? Elías oró: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Escúchame bien, nunca en toda la Biblia hasta ese momento, nunca había habido una resurrección. Nadie había resucitado. Nadie había resucitado y nadie había orado para que un muerto resucitase. Después hubo muchas resurrecciones, ¿verdad? Eliseo, el sucesor de Elías, resucitó personas. El Señor Jesús resucitó muertos. Los apóstoles resucitaron muertos. Pero antes de Elías, nadie había orado así. Entonces imagínate la escena. Sobre la cama, el cuerpo del niño pálido, rígido, está muerto. Afuera, la madre llorando. Pero en el pecho de Elías vibra una fe. La fe de un hombre que está conociendo a Dios. De un hombre que sabe que Dios tiene el poder para cerrar los cielos y que no haya lluvia. Sabe que Dios tiene el poder para hacer que los cuervos se comporten de manera contraria y traigan pan y carne. Sabe que Dios tiene el poder para convencer a una viuda extranjera que le dé de comer. Y ahora mismo Dios está multiplicando el aceite y la harina de forma inexplicable. Todo lo que Dios quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por tanto, Señor bueno, ¿verdad? Dice Elías: Señor bueno, poderoso, imparable, generoso, resucita al niño. Dios saca músculos, Señor, y se acuesta sobre el niño 3 veces, ¿verdad? Pone su pecho, ¿verdad?, sobre el cuerpo del niño, y el alma del niño regresó. Entonces Elías está escribiendo su diario. Diario de Elías. Sarepta, día 407. Me tiemblan las manos. No sé cómo contar lo que he vivido.
A veces Dios dispone que seamos abrumados mucho más de nuestras fuerzas. En ocasiones Dios nos lleva al valle de la muerte, donde no vemos esperanza, donde se acaban nuestras fuerzas naturales, pero nos lleva a ese lugar para que confiemos no en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita muertos. Me acosté sobre el niño. Puse mi pecho vivo sobre su pecho muerto. Puse mis manos vivas sobre sus manos muertas e imploré a Dios que el alma del niño vuelva a él. Lo hice 3 veces. Fui persistente, porque la oración debe de ser persistente en ocasiones. Y entonces la muerte fue absorbida en victoria. La muerte fue devorada. No salgo de mi asombro. No sé cómo explicarlo. El niño estaba muerto y ahora vive. Dios lo hizo. Siento como mi fe ha sido confirmada. Mis temores han sido espantados. Mi pasión ha sido incrementada. Ahora, ¿tú te imaginas cuando sale Elías de su habitación con el niño vivo? Tal vez hay saltos, hay gritos, hay abrazos, hay lágrimas. Pero las palabras de esta mujer, ¿verdad? Le dice, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Y yo creo que esa frase es como un beso del cielo. Porque Elías es en Sidón, en la tierra de Baal, ¿verdad? Donde Baal es rey. De ahí es Jezabel. Ahí reina el mal. Y una mujer sidonia le está diciendo, Elías, tú eres un hombre de Dios. Tú eres un hombre de Dios. Y la palabra de Elías que sale de tu boca es verdadera. Yo creo que es un beso del cielo, ¿verdad? Es como cuando Dios le dice a Jesús, este es mi hijo amado y en él tengo complacencia. Elías tiene que subir al ring del Carmelo y desafiar a los profetas falsos, pero antes de subir Dios le permite ver la conversión de una mujer sidonia. En la tierra de Jezabel Dios le permite escuchar que él es un hombre de Dios. Amados, Dios nos quiere llevar al gimnasio. Nos quiere y nos va a permitir experiencias de soledad, experiencias de injusticia. Nos va a poner en circunstancias donde yo experimente mi impotencia, donde experimente mi frustración. Lo va a hacer. Nos va a llevar a momentos, ¿verdad?, donde yo experimente que soy impotente, que nada puedo hacer con mis propias fuerzas, que mi sabiduría no logra nada. Es más, mi sabiduría entorpece las cosas. Me va a llevar a lugares donde yo experimente frustración. Y en ese momento, no maldigas el proceso. No lo maldigas. No huyas de las circunstancias. No digas, Dios no tiene ningún propósito para esto. Porque Dios no te pone ahí para acabarte. Dios te pone ahí para mostrarte su poder, sus músculos, su grandeza. Y tú y yo necesitamos orar. Dios, muéstrate, muéstrate. Despliega tu poder. Señor, multiplica cosas, cambia corazones, dame fuerza en medio de la debilidad, disipa la oscuridad, confirma con tus labios que soy tu hijo y que tú estás. El desierto es para conocer a Dios. Las circunstancias duras son para conocer a Dios. El retiro, ¿verdad? Porque Dios está apartando a Elías. Ese retiro es para forjar nuestro carácter, es para que seamos hombres de fe, hombres dependientes de Dios, hombres sensibles a la voz de Dios, hombres que conocen a Dios y que experimentan su poder. Pero sobre todo, el desierto es para ver su grandeza, para ver sus músculos, para ver los músculos de Dios. El gimnasio no es para ver tus músculos, es para ver la capacidad y los músculos de Dios.
¿verdad? Para eso se lo llevó Dios a Elías, para enseñarle que él tiene control de las aves, que lo que él hace, ¿verdad? Se cumple. Aunque sea raro, aunque sea completamente distinto lo que se comportan esas aves, Dios tiene el poder. Dios, ¿verdad? Multiplica el aceite, la harina. Dios resucita muertos. Ahora escúchame y con eso termino. La semana pasada yo terminé hablándoles acerca de Urías Eteo, ¿verdad? Cómo era un hombre firme en sus resoluciones. Dijo, no voy a ir a mi casa, y no fue. Y yo les dije, ¿verdad? Que eso no se logra de la noche a la mañana. Y les dije que esa semana que íbamos a aprender cómo Dios logra eso en nosotros. Cómo Dios curte a sus hombres. Pues Dios curte a sus hombres así, estando a solas con Él, en una especie de retiro, en una especie de soledad con Él, aprendiéndolo a escuchar, dependiendo de Él, siendo obedientes. Amados, nunca seremos hombres y mujeres de Dios si nosotros no aprendemos a estar a solas con Dios, si no aprendemos a retirarnos. Tal vez Elías estaba impaciente por actuar, ¿verdad? Por ir al Carmelo y desafiar a los profetas. Pero Dios le dijo, no, Elías, necesitas nuevas experiencias conmigo. Necesitas estar aquí, ver mi poder, Elías. Necesitas que tu fe se renueve. Entonces Dios lo retira, estar ahí a solas, en un arroyo, en Querit, sin hacer nada, conociendo a Dios. Lo lleva a Sarepta, a la casa de una viuda, no a predicar y se convierta, no, ahí a su casa, a ver cómo la harina y el aceite no menguan y a ver cómo Dios resucita a los muertos. Si no aprendemos a estar a solas con Dios, vamos a ser hombres y mujeres llevados por cualquier emoción, ¿verdad? Hoy sí, mañana no, ¿verdad? Hoy quiero de Dios, mañana no. Vamos a ser hombres llevados por cualquier pensamiento, cualquier corriente. Si no aprendemos a estar a solas con Dios, nunca seremos hombres y mujeres de fe, sensibles a su voz, obedientes y llenos del Espíritu de Dios. Sí. Entonces, ¿te parece si nos ponemos de pie y oramos unos minutos? Y levantas tus manos unos segundos. No maldigas las circunstancias que estás viviendo, no las maldigas, no las maldigas. No maldigas tu proceso. No salgas corriendo. No salgas corriendo. No digas, no hay ningún propósito para esta circunstancia. Que Dios nos está formando. Dios nos va a llevar a esas circunstancias donde experimentemos frustración, donde estemos frustrados, donde hacemos y nada funciona. Esos lugares de impotencia donde nada de lo que hago funciona. Pero Dios no te lleva a ese lugar para matarte. Te está formando. Siento de parte de Dios repetirte esto. Dios no te ha llevado al Querit para matarte. No te ha llevado ahí para matarte. Aunque veas que el arroyo se seca,
Dios no te ha llevado ahí para matarte. Y aunque escuches la voz del diablo en tu interior que te diga, ahí te vas a morir, las circunstancias no van a cambiar. Amados, Dios no te llevó para matarte. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha acabado contigo. Dios quiere mostrarte su músculo, su fuerza, su poder, su sabiduría, su provisión, su gracia, su fidelidad. Siento que hay algunas personas que necesitan escuchar, no te desesperes. No salgas corriendo a tocar puertas. No andes corriendo buscando a una persona. Espera. Espera. Aunque el diablo te diga, te vas a morir solo. Espera. Espera. No te desesperes. Dios no llega tarde. Dios permitió que el arroyo se secara y en cuanto se secó le dijo, Elías, vámonos. Amado Dios, cuánto necesitamos aprender a conocerte, a esperar en tu palabra, a ser hombres y mujeres dependientes de ti, Señor. Imagínate Elías, cuando esa mujer le lleva al niño muerto. Se supone que él es un hombre de Dios y muere ese niño. ¿Y qué es lo que dice el diablo cuando fracasamos y Dios permite cosas como esas? ¿Qué susurra el diablo? ¿Qué dardos lanza? ¿Para qué sirves a ese Dios que no te escucha? Vaya tipo de Dios el que tienes. ¿De qué te ha servido ser obediente? ¿De qué te ha servido ser fiel? Está Elías, ¿verdad? Diciendo, Señor, amados, Dios dispone que seamos abrumados más allá de nuestras propias fuerzas. Hay ocasiones que Dios nos va a llevar al valle de la muerte, donde no vemos esperanza, donde se acaban nuestras fuerzas naturales. Y nos lleva a ese lugar para que yo no confíe en mí, sino en el Dios que resucita muertos. Amado, tal vez tu fe está muy desgastada. Has peleado muchas batallas y tu fe está desgastada. Y Dios te dice, hey hijo, ven conmigo, ven conmigo. Necesitas nuevas experiencias. Necesitas que tu fe se renueve, que tu pasión vuelva a vibrar, que tu esperanza crezca. Ven conmigo a solas.
Salte un momento del escenario y ven conmigo, ven conmigo. Si estás en una circunstancia difícil, dile: Dios, muéstrate, despliega tu poder, multiplica cosas, cambia corazones, dame fuerza en medio de la debilidad, disipa la oscuridad, resucita muertos, confirma con tus labios que soy tuyo y que tú estás conmigo. Qué precioso en tierra de sus enemigos, en la tierra de Jezabel. Dios le dice a través de esta mujer: tú eres hombre de Dios, tú eres mío, tú eres mío. Y la palabra que sale de tu boca es verdadera. No hay nada más precioso que en medio de nuestras dificultades, ahí en medio de nuestros adversarios, la voz de Dios se haga escuchar en nuestro corazón y nos diga: tú eres mi hijo, eres mío, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo te amo. Tal vez alguien tiene que escuchar eso en esta noche, y Dios quiere decírtelo a lo más profundo de tu ser: yo estoy contigo, estoy contigo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. ¿Por qué no terminas agradeciéndole un momento y le dices: Señor, gracias por tu palabra? Es preciosa tu palabra, Señor. Es preciosa. Hay una belleza inigualable en la Biblia, en tu palabra, Señor. Es tan bella, es tan rica. Es como miel. Es como ese alimento que sacia nuestra alma. Tu palabra es preciosa, Señor, es preciosa. No nos cansamos de escucharla, de leerla, porque es preciosa, es vida. Tiene el poder para remover la oscuridad y la muerte y la duda de nuestro interior.